Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ahora sí. Shabbat Shalom, Leculán, a la Mishpajá que está en este lugar y a toda la Mishpajá de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, YouTube. Les damos un cordial saludo desde acá, de la República de El Salvador, en el departamento de Santa Ana, la zona occidental de nuestro país. Un saludo para todos los que nos ven y escuchan. Esperamos que en esta tarde el estudio que tenemos para impartir sea de beneficio para todos, ¿va? Que sea de edificación, de conocimiento, y mayormente de conocimiento para la gente que todavía anda deambulando en las religiones. El tema es el engaño de Roma para las religiones. La gente puede pensar que cuando nos dirigimos a Roma estamos dirigiéndonos a la Iglesia Católica, pero no. Roma también, la Iglesia Católica también está engañada por ese movimiento romano que surge desde Babel hasta hoy con las religiones. Ese sistema religioso que vino a imponerse a toda la humanidad, haciendo a un lado lo que es del pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel, y tomándose el lugar como que ese pueblo es el que está impuesto para Elohim en vez de Israel, que Israel quedó a un lado y las religiones son las que están para que Yahweh venga por ellas, según la idea humana. Pero nosotros sabemos que Yahweh, nuestro Abba, tiene un pueblo escogido, un pueblo el cual Él escogió desde que lo metió a Misraín y lo sacó de Misraín. Después hubo una dispersión. 10 tribus fueron dispersas en un lado y las otras 2 en otro lado, con la diferencia que las 2 tribus de Judá y Benjamín regresaron a la tierra de Israel, ¿no? Y las otras 10 quedamos dispersas por todo el planeta, Vemos aquí el tema bien importante que dice el engaño de Roma para las religiones. Religiones son muchas, pueblos también son muchos, pero el pueblo de Yahweh es uno nada más, y está dividido en 12 tribus, las cuales son las que Él escogió para su pueblo. Vamos a empezar leyendo aquí, dice lo que está escrito. Esto lo escribe un varón que se llama Eddie Nathaniel Dodson. Es un siervo de Yahweh, un siervo que es usado grandemente por Él para sacar del engaño a las personas, al pueblo de Israel. Dice aquí: usaré la Biblia de los cristianos, dice, para que estos entiendan. Lo siguiente es un escrito directo de una enseñanza que tiene el propósito de ser presentado a través del Ruach, de Yah, Ruach Kodesh, aliento puro. Veamos que aquí no dice Espíritu Santo, dice Ruach Kodesh, que es el aliento puro de Yah. Nuestra pregunta es: ¿quiénes son las verdaderas ovejas perdidas de la casa de Israel, a quien el Mashiach vino a buscar y vendrá a reunir a otras que no están en Israel? En todos lados las religiones tienen sus propias razones que están lejos de la verdad, emet en hebreo. Más bien,
salga pronto de su esclavitud. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Yahshua? Muchos dirían que es un pequeño país en el Medio Oriente donde vivieron nuestros patriarcas. Sin embargo, otros dicen que es la iglesia cristiana. Algo tan ajeno y necio como esto no tiene comparación, mientras que estas respuestas carecen de razón auténtica. Siguen viviendo todas las religiones de un ser engañador que ha cambiado todo con tal de dividir los hombres. Espero que lo que vamos leyendo lo vayan asimilando para que al final veamos el jugo de esta enseñanza, el propósito, por cuál está escrita y por cuál se está dando. Pero Yahweh nos da una completa razón de lo que las Escrituras nos dan para reconocer a los verdaderos hijos de Israel. En hebreo, Benei Israel, hijos de Israel. A muchos se les olvida que Israel antes era una unidad de 12 tribus. Luego Israel se dividió en dos partes, con un reino al norte y con uno al sur. Desde entonces Israel nunca volvió a ser lo mismo de hecho. Después de algún tiempo, estos dos reinos fueron expulsados de sus tierras y llevados al cautiverio. El reino del norte fue llevado a Asiria y el reino del sur a Babilonia. Entonces, solo el reino del sur, lo que quedaba, volvió a su tierra. Las Escrituras definen el reino del norte como la casa de Israel, Efraín, casa de Joseph, y el reino del sur como la casa de Yahudá. Sin embargo, a veces la casa de Israel o simplemente Israel se puede referir a ambos. Cuando dice Israel, se refiere a todas las 12 tribus, al pueblo de Elohim, al pueblo que él escogió, al pueblo que él tiene en todo el mundo, disperso. Y nosotros somos parte de eso. Al leer las Escrituras acerca de la casa de Israel y la casa de Yahudá, simplemente asumimos que es en referencia a las 12 tribus de Israel. Pero las Escrituras son muy claras al distinguir estas divisiones de Israel como dos entidades separadas, reinos o naciones. Sin embargo, la promesa para todo Israel es que sea un solo reino, como lo fue desde el principio. La pregunta es, ¿cómo, cuándo y qué relación tiene todo esto con nosotros hasta el día de hoy? Más de la que te puedes imaginar. Ahora vamos a la Torá. Que nos lea ahí en Yirmiyahu 30, del 1 al 3. Yirmiyahu 30, del 1 al 3. Esta palabra de Yahweh vino a Yirmeya. Esto es lo que Yahweh, Elohim de Israel, dice. Escribe en un rollo todas las palabras que yo te he hablado, porque el día está viniendo, dice Yahweh, cuando yo revertiré el cautiverio de mi pueblo Israel y Yahudá, dice Yahweh. Yo los haré que regresen a la tierra que yo les di a sus padres, y ellos la poseerán. Ahí vemos claro que se está refiriendo al pueblo, a las 12 tribus. Aquí está escrito también de la traducción que ocupa el varón. La palabra de Yahweh vino a Yirmiyahu. Así dice Yahweh, Elohim de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho, porque vienen días, afirma Yahweh, cuando yo haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel y Yehudá, y los traeré a la tierra que di a sus antepasados, y la poseerán, afirma Yahweh. Veamos nosotros ahí donde queda el Chamaimba, para donde estábamos engañados que íbamos. Y quizás todos los que estuvimos en una iglesia todas las noches nos arrodillábamos a pedirle al título que si venía en esa noche que no los dejara, que los llevara. Pero ¿qué es lo que pasa con los que se van a ir? Va? Está duro.
Está duro porque hablamos con Gamaliel ahí ¿qué pasa? Digo, ¿por qué Yahshua tomó, por ejemplo, el Mabul y no la destrucción de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué tomó, por ejemplo, el Mabul? Si fuera un rapto como se piensa, hubiera tomado de ejemplo a Sodoma. Porque de Sodoma sí fueron sacados Lot y parte de su familia. Fueron sacados. Pero en el Mabul no, nadie fue sacado. Ellos se quedaron ahí. Los que fueron sacados fueron los que se inundaron, los que se fueron en la cantidad de agua. Ese fue el rapto que hubo ahí. Y si Yahshua tomó de ejemplo esa parte de la escritura, es porque igual va a ser. Donde dice uno será tomado y el otro será dejado. Dice. El que se quede es el salvo, el tomado es el que se va a la perdición, a perecer. Vamos a seguir leyendo. La expectativa de cada alumno, discípulo de Mashiach, es ver el reino de Israel restaurado como lo fue en un principio, y aún con mayor grandeza, cuando uno llega a entender la verdadera identidad de Israel. Llegamos a entender más las buenas noticias. Incluso las ilustraciones como la del hijo pródigo revelarán lo que se ha perdido durante todos estos años, tal como los 2 palos que se citan en Yehezquiel 37. Yehezquiel 37. Si puede lo lee ahí, porque creo que no está escrito aquí. Yehezquiel 37. Con la mano de Yahweh sobre mí, Yahweh me llevó con su rúa y me puso en medio del valle y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Él me preguntó: Ben Hadán, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: Oh Yahweh Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos, di a ellos: huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. A estos huesos Yahweh dice: yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, mi ruaj, en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahweh. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo: profetiza al aliento, profetiza, Ben Hadán. Di a los huesos que Yahweh Elohim dice: ven de los 4 vientos, aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos y vinieron, y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Entonces me dijo: Ben Hadán, estos huesos son la casa entera de Israel, y ellos están diciendo: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue, y somos completamente cortados. Por lo tanto profetiza, diles que yo Yahweh Elohim dice: mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh, cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Yo pondré mis ruas en ustedes, y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra, y sabrán que yo, Yahweh, he hablado, y que yo he dicho, dice Yahweh.
La palabra de Yahweh vino a mí. Tú, Ben-Hadad, toma un palo y escribe en él, para Yahudá y a aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él, por Joseph, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente tráelos juntos a un solo palo, para que se conviertan en uno en tu mano. Ahí podemos ver claramente nosotros quiénes eran esos huesos secos. Nosotros éramos esos huesos secos. Shaul dice en una de sus cartas, dice, y vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, dice. Eso éramos nosotros, los huesos secos, huesos sin Torah. Pero ahora estamos cobrando vida. Estamos volviendo ¿para qué? Para ir a nuestra tierra, porque ahí dice que nos reunirán en nuestra tierra, en Israel. No vamos para otro lado, vamos para la tierra prometida. Y podemos ver cómo el capítulo 37 de Yehezkel es uno de los más claros que la escritura se refiere totalmente a las 12 tribus de Israel. No se refiere a otro pueblo. El último verso dice, y las naciones conocerán mi pueblo, dice. Conocerán mi pueblo. ¿Por qué? Porque las naciones son todos aquellos que no están en Mashiach. Los que no aceptan al Mashiach. Todos los que están creyendo en deidades y en inventos de doctrinas humanas son los que van a estar como naciones, pueblos gentiles reunidos en 70 naciones. Pero su pueblo estará con él, con Mashiach, en Jerusalén, en Israel, gobernando esas 70 naciones, que son las de las que habla la Escritura. La gente se le imagina que las naciones, nosotros aquí no vivimos en una nación, porque todo lo que no es nación va a desaparecer. Todo esto desaparece, porque la Torah dice que las Biblias serán, las islas serán removidas, dice. Todo esto va a quedar cubierto de agua en el tiempo de que venga todo ese movimiento, ese castigo a la tierra por el pecado. Entonces, antes de comenzar a examinar este tema sobre la división de Israel en las Escrituras, veamos un pasuk en Isaías capítulo 1. Este creo que está aquí, hermano. Capítulo 1, Isaías 1, 18. Dice, venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ahora háganse esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a razonar con las Escrituras o estoy queriendo debatir mi punto de vista? Es importante tener una respuesta a esta pregunta ahora. ¿Está dispuesto a examinar las Escrituras a pesar de que podrían desacreditar su creencia actual sobre este tema? ¿Está dispuesto a investigar sobre algo que ha creído durante años y podría no ser cierto? Esto es difícil, especialmente para los pastores, pero es algo que necesita ser corregido. Así que de nuevo pregúntese, ¿estoy dispuesto a razonar con la Escritura o estoy queriendo debatir mi punto de vista? Solo usted puede responder a esta pregunta. Ahí podemos ver nosotros en esa pregunta que ¿por qué la gente cuando se le habla de esto, algunas se molestan y empiezan a querer refutar lo que uno les está diciendo? Y empiezan a usar textos de la misma Escritura para refutar lo que nosotros le estamos diciendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una enseñanza que está arreglada desde ahí miles de años. ¿Arreglada para qué? Para engañar a la gente. Pero en ningún momento la ideología greco-romana va a poder refutar lo hebreo. En ningún momento. ¿Por qué? Porque lo que ellos tienen son argumentos, ideas humanas de lo que han aprendido para refutar. Pero nosotros tenemos la Torah, que es la verdad. Y en la Torah está la verdad y es lo que nos ampara a nosotros. ¿Para qué? No para defender a Elohim, porque Elohim no necesita que nadie lo defienda.
Nos sirve para qué, para que vean que la verdad está en la Escritura. El problema está en cómo se ha entendido todo este tiempo. Porque ha habido un entendimiento bien erróneo que la misma Escritura dice que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y eso es lo que se ha dado todo este tiempo. ¿Por qué? Por la mala interpretación y por más que todo por no tener el Ruach HaKodesh, que es el que guía a toda verdad y a toda justicia. Durante los primeros días de los tiempos de Brit Hadashah, Nuevo Pacto, solamente existía el Nuevo Testamento, el que es el Tanaj. Así que cuando el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, solo tenían una fuente para explicarse. Una de las fuentes para dar las definiciones de las palabras, frases que estaban usando. Una fuente para poner a prueba todo lo que se estaba escribiendo. El Antiguo Testamento, Tanaj, a lo que llaman las Escrituras. Igual que los de Berea. Ahí hay una, no sé si alguien recuerda dónde está esto en el libro de los Hechos, donde dice, igual que los de Berea, ellos examinaron todo lo que Shaul dijo acerca de las Escrituras. Nosotros necesitamos hacer lo mismo con nuestras creencias. Porque cuando Shaul de Tarso les hablaba de Mashiach, a esa gente religiosa de los lugares donde él anduvo, la gente se preguntaba qué es lo que estaba enseñando Shaul. Porque ellos ya conocían la doctrina que tenían ellos a través del judaísmo. Conocían una doctrina sin Mashiach. Entonces ellos se preguntaban y se iban a las Escrituras a ver si es cierto. Y nosotros podemos darnos cuenta que cuando hay algo que lo leemos en el Brit Hadashah, nos damos cuenta que viene desde el antiguo pacto, vienen esas profecías. Por eso es que esa gente se iba al Tanakh a buscar de qué es lo que estaba hablando Shaul. Pasa igual lo que le pasó a Filipo cuando se acercó a la carroza donde iba el etíope, el negrito, que le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si nadie me explica? Le dijo. Pero él estaba preguntando, ¿y de quién habla este hombre? Le dijo. ¿Habla de sí mismo o de quién? Porque él lo estaba leyendo, pero no lo entendía, porque estaba leyendo Isaías 53, donde habla claramente de Mashiach. 17 de Hechos. ¿En qué verso? Que lo lee el Después de pasar por Anfilopis y Apolonia, Shaul y Sila llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. De acuerdo con su práctica usual, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles drashot del Tanaj, explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que Yahshua, a quien proclamó a ustedes, es el Mashiach. Algunos de los Yahudí que fueron persuadidos se entregaron y se unieron a Shaul y Sila, como también gran número de los hombres griegos que eran temerosos de Yahweh, y no pocas de los principales mujeres. Pero los Yahudí no creyentes se pusieron celosos. Entonces juntaron algunos hombres viciosos de la chusma que siempre andaban por la plaza del mercado, y empezaron un motín en la ciudad. Atacaron la casa de Jasón, esperando sacar a Shaul y a Sila fuera de la chusma. Sí, creo que sí, porque está hablando de lo que Shaul les hablaba y no lo entendían. No lo entendían. Imaginémonos nosotros con lo que el pueblo en ese tiempo tenía su religión, el judaísmo, tenía su religión.
Eso era lo que ellos enseñaban. Lo que ellos enseñaban. Shaul le llega, después de ser un intérprete de la Torá, un judaísta, le llega hablándole del Mashiach, del que ellos no reconocieron. Pero ellos se iban al Tanakh a buscar si era cierto lo que Shaul estaba enseñando, si era cierto que ellos estaban escuchando algo que estaba dentro de las escrituras. Al mismo tiempo estamos viviendo nosotros ahora. La gente no cree en Mashiach. Ellos creen en su Jesús, el que han recibido por más de 2000 años. Al Jesús. Imaginémonos nosotros que hay estudiosos, grandes teólogos, escatólogos y todas esas materias que ellos estudian dentro de la religiosidad. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. Pero el problema es que son mecanizados. Mecanizados, porque si ellos de verdad tuvieran el Ruach HaKodesh y les revelara su nombre Yahweh, fuera revelado su nombre y ellos lo conocieran. Pero no, ellos creen en un espíritu engañador, que les habla, dicen, y les hace creer cosas. Les hace creer cosas. Entonces salir de ahí no es fácil, a menos que el Ruach HaKodesh llegue y revele, porque es una revelación. Porque aquí nos venimos a dar cuenta que el pueblo estudioso de la zona de nosotros, del occidente, estudian teología, estudian dioses, pero no se van al fondo de quién creó esos dioses, que es el creador de todas las cosas. Entonces nosotros creemos en el creador de todo eso. Ayer leíamos el Salmo 82, donde dice que es aquí, dice, Elohim está en medio de la asamblea y está juzgando los dioses. Más adelante dice que vosotros los dioses sois, hijos del Altísimo, dice en la Valera, ¿o? Porque los creó. Y dice que perecerán como cualquier príncipe, como cualquier ser humano, los dioses. Y eso es lo que estudia la teología, dioses. Se van al trasfondo de estudiar de la mitología griega y se olvidan del creador de todas las cosas. De todas las cosas. Cuanto que nosotros sabemos que hay un creador, el que creó los chamaín, la Ares, completo todo. Todo lo que existe, él lo creó. No puede ser Dios, va. Porque la palabra Dios es una palabra sin sentido, no se le siente, pues ¿cuál es el sentido de la palabra? 4 letras. Dios. Pero en esencia, ¿qué significa eso? Yo no entiendo, francamente, qué significa esa palabra. Dios no lo entiendo. No lo entiendo. Tal vez ya en lo griego, donde dice teos, ahí tal vez pueda tener profundizando en lo griego, puede tener un sentido esa palabra teos. Teos. Porque la gente, aún la gente adulta, niños y todos están viendo en la televisión cómo hablan de esos dioses. En las chiquilladas dicen que aparecen un montón de dioses. El dios del fuego, el dios del agua, todo lo que los antepasados tuvieron, aparecen ahí. Y no se ponen a pensar de que por qué está eso ahí en las chiquilladas. Vamos a encontrar en una chiquillada nosotros allá, bueno, no lo vamos a encontrar. A Yahshua no lo vamos a hallar tirado en la calle tampoco. No lo vamos a hallar tirado porque ese nombre no fue dado a los hombres para que lo usen, no que para salvación. En cuanto que el otro título, cualquiera se lo pone. Cualquiera se lo pone. Ahí va el varón ese entrando en un prostíbulo y se llama igual que el título. Saliendo de una cantina, ahí viene, para afuera viene borracho. ¿Sí? O estaba con la mujer que no es de él. Y se llama así. Como puede ser que la gente acepte eso de que el nombre del que ellos creen que es el creador esté puesto en un ser humano vicioso, en un ser humano que no tiene nada de kedushá, de santidad. Es ilógico, ¿va? Vamos a seguir leyendo.
Entonces, para que realmente podamos entender el contexto completo del Nuevo Testamento, le he puesto aquí el varón, o Brit Hadashah, o con más precisión el pacto renovado, ahí sí. Tenemos que obtener una base firme y entendimiento que solo puede estar basado en el Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas, y las demás escrituras acerca de la historia de Israel como pueblo. Todas las escrituras que tienen que ver con la historia de Israel a nosotros nos interesan. Nos interesan. El Antiguo Testamento nos sirve como mapa y nos guía a través de todo lo que se vino a llamar el Nuevo Testamento y lo que aún está por venir. Si nos aferramos a algo que no se alinea con la Torá y los profetas, entonces estamos diciendo que la palabra de Yahweh se contradice y se nota que estamos fuera que estamos fuera. Hoy día han cambiado todo de tal manera que ya todas las religiones predican dioses y tribus fuera de la promesa de Yahweh. El cristianismo es, sin lugar a duda, obra del impostor. Ahora, ¿quiénes son las ovejas perdidas que están reuniéndose? Yahshua mismo nos está llamando a su redil y muchos se quedarán por fuera. Ahora, ¿quiénes son las ovejas que salen de las 12 tribus? Pero antes veamos qué significa cada nombre de cada tribu. Ahí vamos a ver significados. Fíjense que el cristianismo nace de Roma y todo lo que ellos heredan es el paganismo. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Yisrael, será tu nombre. Y llamó su nombre Yisrael. Yisrael significa el que lucha con Elohim, pero no lucha como nosotros creemos, ¿va? Pero no lucha con Elohim en el sentido de oponerse a Elohim, sino más bien el que se esfuerza con Elohim. Y fue a través de los 12 hijos de Israel que la promesa dada a su padre Isaac y abuelo Abraham comenzó a cumplirse en los 12 hijos de Israel. Ahora veamos aquí el nombre de tribu y el significado. Dice, Rubén o Reubén, que significa mira un hijo, como exclamación, mira un hijo. Shimo, que significa escucha. Leví, que significa unido. Yahudá, que significa exaltación de Yahweh. Zebulón, que significa morada. Isahar, que significa recompensa. Dan, que significa él juzgó. Gad, que significa la fortuna. Asher, que significa felicidad. Naftali, que significa mi lucha. Y Yose, que significa añadir. Veamos bien cada nombre su significado. Yose dice que significa añadir. ¿Por qué? ¿Por qué significa añadir? Sí, porque de los 2 hijos de Yose, de Efraín y Menashe, hubo un pacto ahí, ¿va? Hubo un pacto. Y de ese pacto es que queda la casa del norte, la casa de Israel, las 10 tribus dispersas. Y no había habido dispersión todavía, pero ya estaba la promesa. Ya estaba la promesa. Todo esto es lo que nos interesa a nosotros, que la gente lo entienda, ¿va? Porque la gente solo lee y dice, no, las 12 tribus de Israel. Simplemente las 12 tribus de Israel. Pero no se ponen a pensar que por qué son 12 tribus y para qué Yahweh hizo esas 12 tribus. La nueva Jerusalén tiene 12 puertas y cada puerta tiene el nombre de cada tribu. De cada tribu, por cada puerta va a entrar una tribu. Son millones, ¿va? Porque el pueblo de Israel le dijo Yahweh a Abraham que era incontable. Era como el polvo de la tierra y como la arena del mar, le dijo. Y como las cocabín en los chamaín. Es innumerable. No pueden sacar un censo exacto del pueblo de Israel. Tienen
la idea de la población mundial, ¿no? Pero no es exacta. No es exacta. Y ahí están echando cuenta todo. Gentiles, los goyines, melogoyines y el pueblo escogido. Porque el melogoyín es el pueblo de Israel gentilizado. Y el goyín es el gentil nato, que viene de otras razas, que no salen de la casa de Israel. Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Debido a una hambruna, Israel se mueve con toda su familia de la tierra de Canaán a la tierra de Gosén, en las afueras de Egipto. Es aquí en donde Israel bendice a los hijos de Joseph. Israel incluso declara que los hijos de Joseph deben ser tratados, los del Génesis 48:5. Veamos en Génesis 48:5. Ahí. Ahora 2 hijos que te nacieron en la tierra de Misraín antes que yo viniera a ti en Misraín son míos. Efraín y Menashe serán tan míos como Rubén y Shimeón lo son. Los hijos nacidos a ti después de ellos serán tuyos, pero para el propósito de herencia ellos serán contados con sus hermanos mayores. Ahora, en cuanto a mí, cuando yo vine de Padán, Rachel, tu madre, murió en la tierra de Canaán, mientras hicimos noche en Yabrat, en la tierra de Canaán, para así venir a Efrat. Así que yo la sepulté allí en el camino hacia Efrat, también conocida como Beit Lehem. Entonces Israel vio a los hijos de Joseph y preguntó: ¿quiénes son estos? Joseph respondió a su padre: ellos son mis hijos, que Elohim me ha dado aquí. Jacob respondió: yo quiero que los traigas aquí a mí para poder bendecirlos. Ahora los hijos de Israel estaban apagados por la vejez, así que no podía ver. Joseph trajo a los hijos cerca de él y él los besó y los abrazó. Y Israel dijo a Joseph: observa, no he sido privado de ver tu rostro, pero tu Elohim me ha permitido ver tu cera también. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas y se postró en la tierra. Y Joseph los tomó a ambos, a Efraín y en su mano derecha hacia la mano izquierda de Israel, y Menashe en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel, y los trajo cerca de él. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, Efraín, y puso su mano izquierda en la cabeza de Menashe. Él intencionalmente cruzó sus manos, aun siendo Menashe el primogénito. Entonces él los bendijo a ellos y Elohim, en cuya presencia mis padres Abraham, Isaac y Isaac fueron también placenteros, el Elohim que me ha alimentado desde mi juventud hasta este día. Ahí vemos cómo la escritura se ha cumplido, porque Efraín era el menor. Efraín era el menor. Pero ¿qué hizo Isaac ahí? Cruzó los brazos y le dio la primogenitura a Efraín. ¿Por qué? Porque la descendencia de Efraín va a ser más numerosa y la de Menashe menos, porque solo es una tribu nada más. Pero vemos aquí que aquí dice:
lo que leyó la ahí. Ahora 2 hijos, Efraín y Menashe, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón, serán míos. O sea que ahí los tomó como hijos, eran nietos de él, pero los tomó como hijos. Y serán tuyos, le dijo los demás que tenga. A Joseph, pero no sé, yo nunca no he leído todavía cuáles son los demás hijos de Joseph. Solo se conocen esos 2, son los que están en la escritura. No sé si más adelante vamos a ir encontrando nosotros ya donde vayamos estudiando a profundidad las parachá, si están mencionados otros hijos de Joseph dentro de la descendencia de él, porque la Torah solo registra los 2 nada más. Hasta ahora, 2 hijos, Efraín y Menashe. Y dice, pero viendo José de que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. Y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá y será un pueblo. Y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y de su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones. De la descendencia de Efraín viene multitud de naciones. Amate el pueblo de Israel, ¿no? Pero tengan en cuenta, dice, en hebreo multitud de naciones es Melogoyim, que significa la plenitud de las naciones. En el griego naciones significa gentiles. Gentil simplemente significa de las naciones o no de la nación de Israel, fuera de Israel. Y hoy miles están fuera de la nacionalidad de Israel. Estos están luchando contra Israel y no acompañados con Yahweh. Eso es lo que está pasando, que la gente está luchando contra Israel. Contra Israel. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay personas que maldicen al pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Y se cumple la palabra, la profecía que le fue dada a Abraham, donde dice que al que te bendiga lo bendeciré, al que te maldiga lo maldeciré. Se cumple. Desde la perspectiva de Yahweh, eres parte de su nación, singular, o eres de las naciones, plural. Así que aunque Efraín recibió la bendición de primogénito, fue profetizado también que él sería la plenitud de aquellos que no pertenecen al Padre. Explicaré eso un poco más adelante. Durante su estancia en Misraín, los israelíes siguieron aumentando. Eso está en Génesis 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Después que murió Joseph, fueron esclavizados. Eso está en Éxodo 1, del 8 al 11. Entre tanto, se levantó sobre Misraín un nuevo rey, que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Paró las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Veamos nosotros cómo Misraín se aprovechó de la multiplicación del pueblo. Porque el pueblo se multiplicaba, hasta miedo les dio a ellos, que llegara un enemigo, se pusiera en guerra contra Misraín, y Israel se le uniera porque era numeroso.
Les dio miedo de eso. ¿Y qué es lo que está pasando ahora con lo que nosotros hacemos? Está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo. El enemigo está tratando de todas maneras de ¿qué? De que esta verdad no llegue a las personas. ¿Por qué? Porque si la verdad llega, la mentira termina. La mentira termina. Y eso al religioso le preocupa. Porque cuando ven un pueblo que va creciendo, se preocupa. ¿Por qué? Porque la gente se les va. Se les va y con ellos se les va la comida. Lo mismo le pasaba a los egipcios. Israel producía, era un pueblo productor, bueno para trabajar. Ellos eran los que sembraban cosechas, hacían ladrillo y todo eso. El pueblo de Israel eran esclavos de ellos. Le servían a Misraín y eran productivos. Por eso les daba miedo a ellos que estaban creciendo mucho, podían abrir los ojos e irse de la tierra. Pero lo que ellos no sabían que el hacedor de todas las cosas los iba a sacar de ahí. Lo ignoraban. Porque, bien como dice aquí, edificaron para Paró, dice, las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés, son 2 ciudades. El resto del libro de Éxodo detalla cómo Yahweh libera a su pueblo de Misraín a través de Moche y utiliza Moche para guiarlos. La Torá fue dada en forma escrita durante ese tiempo en el monte de Sinai a su pueblo, siendo todas las 12 tribus de Israel y los extranjeros que se habían unido a ellos. Sin embargo, ellos se rebelaron contra Yahweh, tampoco tuvieron fe para tomar la tierra prometida. Por lo tanto, no se les permitió entrar a la tierra. Veamos nosotros aquí, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Son miles. Iglesias, alguien dijo que habían más denominaciones cristianas que pasó en la Escritura. El número de denominaciones. Cada denominación tiene un nombre. Tiene un nombre. Y dentro de esas denominaciones, el pueblo de Israel venía saliendo de Misraín. Entre el mismo pueblo venía gente que no creía. Y eran israelíes, eran hebreos. Gente que no creía y venían con ellos. Venía gente que sí creía y gente que no creía. Lo mismo estamos ahora. ¿Cuánta gente cree y cuánta no cree? ¿Por qué? Porque todavía están endiosesados con el paganismo de la religión. Creen en deidades, pero no creen en el creador de todas las cosas. No creen en el creador de todas las cosas. Y todo eso es una figura que hay de lo que vivió el pueblo de Israel en ese tiempo, en esa travesía por el desierto, y lo que estamos viviendo nosotros dentro de esa travesía también, porque estamos en un desierto. ¿Por qué digo esto? Porque en la escritura en Gilgal nos dice que las multitudes de gente son como agua. Son como agua. Son multitudes de gente y la mayoría no creen. No creen. Entonces Yahweh dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, más tan ciertamente como vivo yo, y mi honra llena toda la tierra, todos los que vieron mi poder y mis señales en el que he hecho en Misraín y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado de la verdad. Estos que hoy no ven el poder de Yahweh son todas esas religiones que honran dioses de naciones, además de negar que Yahweh personalmente vendría como Yeshua. Estos no verán la verdad, sino que morirán por sus delitos. Todo esto que estamos leyendo aquí del pueblo hebreo que salió de Misraín, los que entraron a la tierra que Yahweh les había prometido eran gente nueva. Toda la gente que se había revelado en esos 40 años, hasta que cayó el último, el pueblo entró a la tierra prometida. Ya por la dirección de Yahoshua, entró a la tierra prometida.
Y ahora que es lo mismo lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy. Porque nosotros pareciera que estamos dando vueltas en un círculo. En un círculo. Y el montón de gente religiosa negando el Mashiach. No creyendo en él. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado. Lo que leíamos en 2 Corintios 4:4, ¿cómo está de claro ahí quién es el gobierno de este mundo? ¿Quién es el que gobierna? Y es el que tiene al mundo ciego, entorpecido, para que no les alumbre la luz de Mashiach. Ahora estaba oyendo una enseñanza ahí de un varón que él es de línea de judaísmo, pero decía el varón que cuando Yahweh dijo sea la hora, se estaba refiriendo al sol, dice. Lo único que el sol no había sido creado todavía, que hasta el cuarto día alumbró, pero a eso se estaba refiriendo, dice. Pero ¿cómo veo yo que no se entiende eso para algunas personas? Si allí mismo hizo la separación de la luz con las tinieblas, porque no es esa separación cuando él puso la lumbrera mayor. Ahí dijera que hubiera separado la luz del día. Ahí solo dijo que la lumbrera mayor se apodere del día y la menor de la noche. No dice que hubo una separación, y en los primeros versos dice que él separó la luz de las tinieblas. Separó el reino de Hasatán y el reino de Mashiach. Pero ellos dicen que el sol era, dice, pero que no había salido todavía porque hasta el cuarto día fue hecho. Pero si ellos lo quieren entender así, solo Yahweh puede cambiar el pensamiento. Esto que hoy no ven el poder de Yahweh, son todas esas religiones que honran dioses de naciones, además de negar que Yahweh personalmente vendría como Yeshua. Estos no verán la verdad, sino que morirán por sus delitos. Fíjense que esta parte dentro de las religiones, dentro de las mismas religiones, crea un conflicto, porque están los de los tres nombres y los de un solo nombre, pero los de los tres nombres dicen ellos, entonces dicen cuando Jesús oraba, dice, pegaba un brinco, le hablaba al Padre y después se regresaba para contestarse el mismo, para contentarse el mismo. ¿De dónde sacan eso? Saber si en la escritura dice que Yahweh es Ejad, uno es. Pero mientras la mente no es abierta por el Ruach HaKodesh, bien difícilmente se logra asimilar lo que es el poder de Yahweh. El Todopoderoso, Él todo lo puede. Solamente los niños de esta generación eran los que iban a entrar a la tierra prometida. Ahí está hablando de lo que estábamos hablando ahí. Bajo Yahoshua. Y justo antes de entrar a la tierra prometida vemos que el Padre agrega un nuevo pacto que se le había dado a la generación anterior. Pero ¿de qué se trata ese nuevo pacto? El pacto que llegó a la primera generación bajo Moshe no era tanto las instrucciones, sino las bendiciones y maldiciones que se derivarían dependiendo de la obediencia y desobediencia de las instrucciones, a las instrucciones. Y vemos que este nuevo pacto es simplemente una expansión de estas bendiciones y maldiciones. Primero, compara lo que Moisés dice a esta nueva generación. En Devarim 4, 7 y 8, quiero que está escrito aquí. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahweh nuestro Elohim en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?
En este mismo capítulo, él da un breve resumen del pacto agregado que se les da en Deuteronomio 4, 25 al 27. Sí, lo puede leer ahí, creo que no está aquí. Cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos, hayan vivido un largo tiempo en la tierra, se hayan corrompido y hayan hecho una imagen tallada, una representación de algo, y así hayan hecho lo que es maldito a los ojos de Yahweh su Elohim y lo hayan provocado. Yo pongo hoy al cielo y a la tierra que sean testigos contra ustedes, que rápidamente desaparecerán de la tierra a la cual están cruzando el Jordán para poseer. Ustedes no prolongarán sus días allí, sino que serán completamente destruidos. Yahweh los esparcirá entre los pueblos y entre las naciones, que Yahweh los llevará lejos. Ustedes quedarán pocos en números. Allá servirán a dioses que son el producto de mano humana, hechos de madera y de piedra, cuales no pueden ver, oír, comer ni oler. Ahí le está reclamando por la mal comportamiento, porque se olvidaron de la Torá y se dedicaron al paganismo. Pero él les dijo que tenía preparado ya donde los iba a llevar, para que adoraran sus ídolos. Dice aquí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Tu voz tu Elohim. Después de presentar las bendiciones que vendrían a causa de la obediencia, luego presenta las maldiciones que vendrían como resultado de la desobediencia. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Luego explica cómo esto es un pacto añadido con ellos. Deuteronomio 29:1. Creo que está aquí, hermano. Estas son las palabras del pacto que Elohim mandó a Moshe que celebrase con los hijos de Israel. La tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces vemos que se trata de un pacto que fue añadido al pacto anterior. No está anulando el pacto anterior, solo añadiendo uno nuevo junto al otro, y eso es por eso que en Efesios 2 dice pacto plural, y como parte de la maldición en este nuevo pacto vemos que el Padre declara literalmente extenderá a su pueblo a las naciones si deciden desobedecer. Deuteronomio 4:27. Por eso es que el Abba desde antes le estaba advirtiendo que los iba a castigar con esa dispersión por desobedecer. Yahweh los esparcirá entre los pueblos. Un reducido número de ustedes quedará entre las naciones a las cuales Yahweh los lleva. Yahweh en Deuteronomio 28, 36 al 37, Yahweh te llevará a ti y al rey que hayas puesto para que te gobierne a una nación que ni tú ni tus padres conocieron, y allá servirán a dioses ajenos de palo y de piedra. Serás motivo de horror, objeto de comentarios, de burlas, de todos los pueblos donde Yahweh te lleve. Lean perfectamente, es lo que ha ocurrido con todas las religiones. Sirven a dioses ajenos y no conocen a Yahweh, sino que delante de Eloha son hombres y mujeres llenos de horror y de burla. Jamás Yahweh será un Dios. Oigan, jamás Yahweh será un Dios. Y es lo que hoy el mundo conoce más porque han sido engañados.
Sin embargo, inmediatamente después menciona que sucederá que cuando ellos decidan regresar a los caminos de Yahweh, veamos que hoy muchos cada día me preguntan, hábleme de Yahweh tu Elohim. Estos me escuchan y regresan a sus caminos, mientras otros solo critican, pero no juzgan a los líderes que les roban y engañan. Deuteronomio 30:1-5. Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las cuales Yahweh tu Elohim te haya arrojado, te arrepientes y con tu corazón, Lev, con toda tu alma te vuelves a Yahweh tu Elohim, lo mismo que tus hijos, y prestan atención a su voz conforme todo lo que hoy te mando a cumplir, entonces Yahweh tu Elohim hará volver a tus cautivos y les tendrá compasión de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido, aun cuando tus desterrados se encuentren en lugares más remotos que hay debajo del Shamaín, de ahí te tomaré y te recogerá. Yahweh tu Elohim te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya, y tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. Hoy les hablo a todos los que regresan a honrar a Yahweh. Dejen de servir a dioses ajenos, a los que la ramera y toda clase de religión sirve. Hablaré esto un poco más adelante. Algunos han dicho que el pacto fue hecho demasiado difícil a propósito para que no pudieran seguir. ¿Usted cree todavía ser cierto? ¿Acaso era imposible seguir estos mandamientos de obediencia completa? Veamos, Deuteronomio 30:11-14, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el Shamaín para que lo digas. ¿Quién subirá por nosotros al Shamaín? Nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Eso lo leemos también en Romanos. Estos son los versos que Saulo citó en Romanos 9 para a quien dice que fue dado este nuevo pacto. Deuteronomio 29:14-15. No solamente con vosotros hago esto, yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí, presentes hoy con nosotros delante de Yahweh, nuestro Elohim, y con todos los que están aquí hoy con nosotros y aquí. Así que este pacto no solo fue dado a una generación, sino a todas las generaciones que estaban por venir. Y después de recibir este pacto adicional, los israelíes comenzaron a tomar de nuevo la tierra de Canaán y finalmente quisieron que un rey los gobernase. Primero fue Shaul, segundo David, después Shlomo. Hay que tomar en cuenta que todas las 12 tribus y los extranjeros o gentiles que se reunieron a ellos fueron gobernados estos 3 reyes. Pero luego Shlomo comenzó a corromper al pueblo de Israel y a seguir otros dioses. Recuerda, Yahweh dijo que los dispersaría entre las naciones si no seguían su ley, instrucciones. Así que después de la muerte de Shlomo, Elohim le dio 10 tribus de Israel a Jerobeam, siervo de Shlomo, y así comenzó la extensión de Israel a través de las naciones. Primero de Reyes 11, del 31 al 32. Y dijo Jerobeam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohim de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu, por amor a David, mi siervo, por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus. Tengan en cuenta, no son ningunos cristianos adoradores de demonios, ni ídolos griegos. Démonos cuenta que es un pueblo. Es un pueblo. Para todo el que está escuchando y está viendo este video, tiene que tomar en cuenta lo que aquí se habla.
y empezar no a preguntarle a su pastor, no que leer la Torah. Porque Yahshua claramente dijo, escudriñen mis escrituras, dijo. Escudriñen las escrituras, dijo. Pues que os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, dijo, porque ellas son las que hablan de mí. No es el pastor, va. No soy yo, ni son ustedes. No, que es la Torah. Es la Torah la que habla y a ella nos debemos nosotros toda la obediencia a nuestro Elohim. Porque fuera de él no somos nada. No somos nada porque ¿qué le pasa a la gente? Oyen algo, se van a preguntarle a un humano. Cuanto que las respuestas ahí están en ese libro. Ahí están las respuestas a todas las preguntas. Ni una pregunta no tiene respuesta y todas tienen respuesta. Aunque nosotros inventemos algo, ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque Yahweh es soberano. Y de la mano de él no se sale nada. Todo lo que está contemplado desde el principio hasta el final. Por eso dice que él es el Aleph Tav. Es el principio y es el final. No el final, sino que el fin de todo. De por qué fue hecho todo. Así que este estudio hasta aquí llega y esperamos que sea de provecho para todos aquellos que le pongan atención, porque la mayoría de personas algunas veces solo encienden el computador y solo ven y cambian. No le ponen atención, pero cuando eso sucede es de tener cuidado porque es el enemigo el que está intercediendo para que usted no se dé cuenta de la verdad. Aquí estamos para compartir la emet, la verdad. Lo que la Escritura dice, no lo que nosotros decimos. Porque es Yahweh, Yahshua, hablando a través de su palabra. Y es Él el que nos dejó este libro para guiarnos. Porque si la Torah dice que es guianza, es la instrucción para que nosotros aprendamos a caminar en esta tierra que está llena de maldad y de pecado. Porque si esta guianza no estuviera en la tierra, este mundo fuera el vivo infierno. El vivo infierno, porque aún Yahweh dijo que le sentía en su leo haber hecho al hombre, dijo, porque en su mente solo era el pensamiento de maquinar maldad. Y eso sigue, porque él después dijo, y no contenderá mi rúa con el del varón, dijo, con el del hombre, porque los pensamientos del hombre siempre serán hacer daño. Si no fuera porque la Torah nos guía, nosotros no seríamos ni humanos, seríamos peor que los animales, y aún así el ser humano es peor que el animal, ¿va? Porque el animal que come carne, come gente humana por el hambre, ¿va? Pero el hombre a veces come carne de puro vicio, pero que Yahweh tenga rajén de todos nosotros, ¿va? Y de todas las personas. Así es que este ha sido el estudio para este día, y hasta aquí llegamos con esta enseñanza. Y después pasamos a la parachá con el Aj Gamaliel. Shabbat Shalom para todos, porque todavía estamos en Shabbat.